Buenos días, hermanos, qué gusto estar de nuevo con ustedes para tener nuestro estudio semanal de la Biblia. Y en esta oportunidad que estamos analizando lo que es la Iglesia de Jesucristo, pues entramos ahora a una segunda etapa en la cual se nos dice el tema que es una iglesia que practica el amor de Cristo. Y que lo compara con el amor que existe en una familia bien enraizada en sus hábitos de relación de uno con otro, de tal manera que puedan ser de una bendición grande en el nombre del Señor Jesucristo. Así que vamos a empezar, hermana Estelita. Sí, vamos a orar entonces, hermanos, para pedirle al Señor la bendición sobre el estudio de esta mañana. Les invito a inclinar sus rostros, por favor, y acompañarme en la oración de esta mañana. Señor, queremos agradecerte esta oportunidad que tenemos este domingo, Señor, de estar en este estudio de tu palabra, y muchísimas gracias por la oportunidad que nos regalas hoy, Señor, de escudriñar este tema y de escudriñar, Señor Jesús, la palabra de Dios. Te suplicamos, Padre, la bendición y la guía de tu Santo Espíritu para que podamos, Dios mío, tener la sabiduría y el discernimiento que necesitamos todos, bendito Dios, esta mañana, para comprender, Señor Jesús, este mensaje y esta palabra bendita, Señor, que hoy tú nos regalas, Señor. Y te rogamos que estemos atentos, que nada nos estorbe, que nada nos moleste y nos robe, Señor Jesús, realmente la atención debida, Señor, a la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, pues, que visites cada hogar, cada familia, y especialmente, Señor, ahora pues que la lección trata acerca de la iglesia y teniendo así como un ejemplo la familia. Pedimos, Señor, tu bendición y tu ayuda sobre todos mis hermanos y hermanas y sobre todas las personas que hoy se están conectando, Señor, para estudiar este tema. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad, y que la honra y la gloria sean para ti, Señor, ahora y por siempre. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Vamos entonces a estudiar esta mañana la siguiente lección que tenemos acerca de la iglesia, ¿verdad? Y es una iglesia que practica el amor de Cristo. La semana pasada, como decía el pastor, pues estudiábamos realmente acerca de la iglesia como la presentaba Pablo como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el texto que vamos a usar? El texto que vamos a usar hoy es Romanos 12:10. Básicamente, ¿verdad? Entonces, haciendo pues una introducción y recordando la lección de la semana pasada. ¿Por qué no leemos el texto? Porque es muy... Sí, yo ahorita voy a leer el texto, simplemente estoy dando una introducción acerca de recordando que la semana pasada estudiamos acerca de realmente de cómo la iglesia la presentaba Pablo como el cuerpo de Cristo, y fue muy interesante esa lección. Ojalá pues que lo pongamos en práctica, eso es lo más importante. Y hoy pues vamos a estudiar la iglesia poniéndola realmente como la familia, ¿verdad? Como es la familia y su relación fraternal. ¿Para qué? Para enseñarnos que en nuestras relaciones personales debemos de tener amor unos a otros, también cariño, ternura, preocupación, así como debe ser una familia, ¿verdad? Afecto, lealtad y respeto. Vamos entonces a ver lo que dice el texto de Romanos 12:10, y dice de esta manera: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Ahí está, pastor, el texto. Prefiriéndonos unos a los otros. Eso quiere decir, Telita, digo yo, que quiere decir que uno debe preocuparse más del prójimo que de uno mismo. Prefiriéndoos los unos a los otros. Que los unos me prefieran a mí para que yo
los prefiera a ellos y sea un amor correspondido. Amén. No un amor que solo es de un lado, porque el lado. amor de un lado no sí No. edifica, pero hay gente a quienes no les edifica que los amen. ¿Será que sí? ¿Sí? Que no los edifica, que los amen. Sí. Hay gente que dice, no, yo no quiero saber nada. Yo no quiero saber nada de ninguno. Así, así mero. Bueno, sí, probablemente más adelante de la lección vamos a ver algunas de esas situaciones que se dan también en las familias, ¿verdad? Y por qué razón se dan esas situaciones también. Más adelantito de la lección, así estudiando realmente acerca de las familias, ¿verdad? Pero lo más común, ¿verdad?, es que realmente las familias sea una estructura realmente donde se encuentre también, ahí sí que encontremos ese cariño, encontremos ese afecto, encontremos esa lealtad, encontremos esa preocupación de unos por otros en los miembros de la familia, ¿verdad? Sí. Entre el papá, la mamá, los hijos, los hermanos, ¿verdad? Qué lindo es tener una familia, ¿verdad? Es Porque entonces tenemos un montón de miembros que pues buscamos el afecto de cada uno y ellos buscan mi afecto y todos nos queremos. uh-huh. Así que la comparación es excelente. Sí, porque así como vemos también, realmente vemos que el Señor, así como Él planeó, ¿verdad?, lo que es la iglesia, también vemos que Él planeó también las familias, ¿verdad? Sí, definitivamente. Él Planeó, creó padre y madre. Ajá, y Él dijo, creced y multiplicaos, ¿verdad? Entonces Él también creó las familias. Tenemos ahora pues que vemos familias desintegradas y familias que no se llevan bien, pero eso no es el plan de Dios, eso no era el plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios realmente es que las familias fueran una estructura en la cual se encontrara realmente esa unidad, ese cariño, esa preocupación, ese amor y ese deseo realmente de ayudarse unos a otros, ¿verdad? Amén. Ahora vamos a ver entonces la razón de este amor, ¿verdad?, en la familia. Dice el amor fraternal, viene del griego, Filadelfia, dice, y es el que se da entre los miembros de una familia, ¿verdad? Me llamó la atención, no sé si pronuncié bien, pero así está escrito, porque como en el griego hay que saber cómo se pronuncia. Y en la iglesia es el amor que debe de haber entre hermanos, ¿verdad? Es el amor que debe haber entre hermanos. Efesios 2:19 nos dice esto. Vamos a leer a Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén, hermana. Qué Amén. alegría que hay una familia de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Uh-huh. Gigantesca familia. A donde uno vaya, siempre va a encontrar una iglesia ahí donde lo van a recibir a uno. Pues si uno llega conforme al amor, lo van a recibir con amor, ¿verdad? Uh-huh. En cualquier parte del mundo. Por eso dice que la iglesia la iglesia practica el amor de Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces así lo dice aquí en Efesios, ¿verdad? Que espera realmente que ya no somos extranjeros ni advenedizos, ¿verdad? Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es ser conciudadanos? Conciudadanos son pues personas que también, como igual que nosotros, somos ciudadanos de un país. Uh-huh. Nosotros somos conciudadanos de la familia de Dios. Muy bien, y nos identificamos entonces como hermanos en Cristo cuando visitamos cualquier país, y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Lo lindo realmente, que solo decimos nosotros, somos miembros de una iglesia cristiana, ¿verdad? Y a veces decimos de qué iglesia y rápido las personas inmediatamente se abren inmediatamente lo ayudan a uno y lo reciben con cariño. Así que eso es lo que recibimos, ¿verdad? Así como hermanos en Cristo, porque sabemos que todas estas cosas son manejadas realmente también por el Espíritu Santo del Señor, ¿verdad? Que es el que
maneja todas estas situaciones, como dijimos en la lección pasada, ¿verdad? Que es algo que nos une como hijos de Dios, ¿verdad? Como hijos de Dios, y aquí como hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Como hermanos en Cristo Jesús. Ahora en Gálatas 6:10 también nos dice de esta manera, así que según tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, también aquí nos está exhortando a nosotros, ¿verdad? Como hermanos en Cristo, ¿verdad? A que nosotros hagamos bien a todos, ¿verdad? Pero mayormente a los de la familia de la fe, Sí. ¿verdad? Sí, bueno, ahí sería un término muy amplio. Uh-huh. Hagamos el bien a todo el mundo, Uh-huh. sean cristianos o no sean cristianos, pero mayormente a los de la familia de Dios. Uh-huh. Es decir, ya se reduce al grupo. Al grupo, pues al grupo, uh-huh. Ahí concentramos nuestro amor, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Muy bien, ahí concentramos nuestro amor, ¿verdad? Y aquí también, pues en la lección de hoy, nos habla acerca de que tenemos también en amor, dice Efesios 1:5, nos dice esta cita, que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué nos dices tú acerca de esto? Bueno, que desde el comienzo Dios creó al hombre. Uh-huh. Y lo amó. Uh-huh. Entonces el hombre está necesitado absolutamente de sentirse amado. Cuando no se siente amado, pues está desesperado y buscando dónde encuentra alguien que le dé esa nutrición para su alma. Uh-huh. Porque el amor lo que llena son nuestras necesidades emocionales. Amén. Y entonces el hombre tiene que buscar. Y como el Espíritu del Señor Jesucristo es lo más hermoso que tenemos, pues porque Dios dice que Dios es amor y que por lo tanto nosotros, si estamos entregados a Jesucristo, entregados al Espíritu Santo, pues todo lo que vamos a producir es amor y entonces vamos a derramarlo sobre nuestros seres queridos. Amén. Porque dice que todos hemos sido salvados y regenerados realmente por la gracia de Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Por puro amor del Señor, ¿verdad? Y porque el sacrificio de Cristo, Él entregó su vida realmente en rescate por nuestras vidas en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y el poder del Espíritu Santo también es el que maneja todas estas situaciones. Así que, como estudiamos en las lecciones pasadas, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien convence las almas de pecado. Y dice aquí también que todos tenemos un mismo Padre, ¿verdad? Un mismo Padre, nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, una misma naturaleza regenerada, ¿verdad? Y tenemos regenerada y una herencia común. Tenemos una herencia común todos, porque todo proviene de lo mismo, ¿verdad? Del mismo Dios que nos crió, ¿verdad? Uh-huh. Y que nos salvó por medio realmente de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Y tenemos también un solo destino. Y ese destino pues es la eternidad, ¿verdad? Amén. Es la eternidad. Gloria todos. A Dios, porque eso es algo maravilloso. Amén. Sentirse amado por Dios. Amén, ¿verdad? Y con un propósito tremendo de llevarnos hasta la eternidad. Amén. Para vivir con Él. Uh-huh. Muy bien, entonces regresando a Romanos 12:10, que realmente nos dice que nos amemos los unos a los otros, como el amor que debe existir entre padre e hijos, ¿verdad? Así lo presenta Romanos, ¿verdad? En la iglesia. Y el mismo amor que debe haber entre esposa y esposo. Y este amor tiene que ser leal, ser dedicado. Los cristianos debemos de ser afectuosos y leales unos a otros. Amén. Y muchas otras cosas más, ¿verdad? Que podríamos hacer un gran listado.
cómo debe ser realmente ese amor entre los padres y los hijos, entre la esposa y el esposo, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando no existe realmente esa lealtad y esa dedicación, ¿verdad? Y ese amor entre padres e hijos, y entre esposa y esposo? Las cosas no funcionan, ¿verdad? No funciona. La familia ya no funciona. Y empiezan a haber problemas, y empiezan a haber situaciones, y separaciones, y divisiones, y conflictos, ¿verdad? Y si lo ponemos así, y ponemos así la iglesia también en ese aspecto, es exactamente lo mismo que puede suceder también en la iglesia del Señor, ¿verdad? Cuando no existe amor entre los miembros de la iglesia, cuando no existe lealtad entre los miembros de la iglesia, empiezan los problemas y empiezan las situaciones que no deben de existir realmente dentro de los miembros de la familia de Dios, entre los hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Así que todo eso, pidámosle a Dios que nos ayude. Los cristianos, cuando nacimos, dice espiritualmente, nacimos como unos bebés, como cuando nace un niño, ¿verdad? Y cuando nace un niñito, realmente es una persona que todavía no está madura, es inmadura, ¿verdad? Y cuando los niños, nosotros vemos su comportamiento, y el comportamiento de los niños son egoístas, ¿verdad? Y los niños reclaman mucha atención, y ellos quisieran que todo el mundo estuviera la atención puesta solamente en ellos. Si vemos el comportamiento de los niños, así es, ¿verdad? Cuando les quieren dar quitar un juguete, ellos lo pelean, ¿verdad? Y cuando quieren ser el centro y la atención de todos los que están allí. Igual, pues pasa también muchas veces con cristianos que los cristianos empiezan su vida cristiana, ¿verdad? Empiezan su vida cristiana. Entonces, las que son más maduros en la iglesia, tenemos el compromiso realmente de irles ayudando en su crecimiento espiritual, realmente hasta llegar a esa estatura que Dios quiere que lleguemos. ¿Y cuál es esa estatura? Pues a llegar a no ser ya más egoístas, ¿verdad? A no reclamar para nosotros toda la atención de la gente, sino más bien a dar. Ahora ya no a reclamar para mí, sino ahora a dar para los demás. Y vamos a ver entonces también la fuente de este amor fraternal, Filipenses 2:4. Vamos un poco rápido, ¿verdad? Porque el tiempo se nos va. Yo aquí pasaría más tiempo. 2:4 de Filipenses dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, estas evidencias que debemos mostrar si decimos que nos amamos unos a otros. ¿Cuáles son entonces? Según Filipenses 2:4. Dice aquí: no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los demás, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a ver que este amor realmente que debe existir dentro de los miembros de la iglesia, de la congregación, es no solo viendo para lo de nosotros, lo que nos conviene a nosotros, lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta, sino más bien viendo también de qué manera podemos servir a las demás personas y cómo podemos ayudarles en su crecimiento espiritual. Si vemos en los versículos del 5 al 8, vamos a ver también allí qué más dice. Vemos el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Dice aquí, sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Me comentas algo de eso acerca de...? Sí, bueno, Jesucristo nos dio un ejemplo muy grande. Él amó hasta el fin, hasta la muerte. No solo a los buenos, sino también a los malos. Y Él demanda de cada uno de nosotros que nos amemos los unos a los otros porque somos hermanos, pero que también amemos a la gente que no conoce a Cristo
y que procuremos derramar en ellos también el amor de Cristo, porque es lo único que los puede salvar y traspasar a un lugar de que pertenezcan a la familia de Dios. Amén. Qué lindo, ¿ah? Así es, así sí, porque es. No nos gustaría ser familia de otro, del otro. Sí, no. Exactamente. Vamos a ver entonces las características de una vida en el Espíritu. Esto, pues ya lo hemos estudiado mucho según Gálatas 5, ¿verdad? Y ahí vemos realmente que son que es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que empieza realmente que es el amor, ¿verdad? Y este amor se expresa a través realmente del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, todo ese fruto, los frutos del Espíritu que nos habla Gálatas, del 22 al 25. Y ya lo hemos dicho muchas veces, pero lo vamos a volver a recordar, ¿verdad? La paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿verdad? ¿Y quién es el único que nos puede ayudar realmente para tener esos frutos? El Espíritu Santo, ¿verdad? Solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar realmente para poder tener estos frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él es el que nos ayuda a vivir y ser formados realmente en Cristo, ¿verdad? El creyente dice solo aprenderá a amar desde una posición de fe, de la cual se declare crucificado con Cristo, muerto al yo carnal y al mundo, según Gálatas 5, 24, 25, ¿verdad? Que no es lo que 24, 25 de Gálatas dice de esta manera. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. ¿Verdad? Qué lindo, ¿ah? Amén. Así es. Porque todo lo que Dios nos quiere de nosotros es algo importantísimo. Sí, que debemos de crucificar la carne con sus pasiones y deseos, porque si vivimos por el Espíritu, también debemos andar por el Espíritu. Los obstáculos para vivir entonces en el amor de Cristo, ¿cuáles serán? Veamos algunos de esos obstáculos. Pablo nos exhorta para que practiquemos un amor sin fingimiento. Romanos 12:9, nosotros vamos a ver qué nos dice Romanos 12:9, y él nos habla un poquito acerca de esto, ¿verdad? Vamos a ver Romanos 12:9, que nos habla acerca de este fingimiento, ¿verdad? Y dice de esta manera, dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, ¿verdad? Entonces, los obstáculos entonces para vivir en el amor de Cristo es que tiene que ser un amor que no sea fingido, ¿verdad? ¿Podemos fingir entonces que amamos a una persona? Sí se puede, claro que sí. Si nosotros somos personas que podemos ser hipócritas, o podemos ser genuinos. Si somos genuinos con Dios, pues Él nos recibe porque sabe que el amor de Dios que mora en nuestros corazones, pues producido por el Espíritu Santo, por la presencia del Espíritu Santo. Amén, amén. Y 12:15 de Romanos nos dice también de esta manera, ¿verdad? Nos dice que gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos gusta más estar con las personas que están gozosas, ¿verdad? Pero no con los que están pasando en alguna necesidad y en algún problema. Por eso nos dice aquí también que a veces son obstáculos, ¿verdad?, para vivir en el amor de Cristo, sino que Romanos aquí nos está hablando, nos está exhortando Pablo realmente a que nosotros estemos entonces con las personas que están pasando en necesidad y también con las personas que están en algún momento pues alegres, ¿verdad?, en celebración, con los que están realmente en un momento de alegría, ¿verdad? Pero a veces es más fácil para las personas estar más con los que están alegres que con los que están pasando alguna necesidad, ¿verdad? Eso es una falta de crecimiento, porque nosotros podemos sentir el amor hacia el hermano que está sufriendo. Amén. Y entonces no solo vamos a estar buscando la alegría y la bulla, sino que vamos a estar buscando la necesidad de apoyo. Amén. Que muchas veces la gente tiene, ¿verdad? Sí, así que si
lo que quiere decir es que cuando tenemos a Cristo, entonces vamos a mostrar de forma instantánea simpatía y compasión por el hermano, ¿verdad? Dificultades que hay para expresar nuestras emociones por cosas que guardamos en la mente carnal es otro problema que se nos puede venir también. Y algunos de esos problemas dice que es que probablemente sufrimos algún rechazo, alguna falta de afecto, algún resentimiento y algunos egoísmo, ¿verdad? Hablemos un poquito acerca del rechazo. Dice que a veces, ya cuando estamos en la práctica, sí, en la iglesia, ¿verdad?, entre hermanos, a veces tenemos temor al rechazo aún desde el vientre de nuestra madre o durante nuestra niñez, y a veces sufrimos críticas exageradas, comparaciones injustas, abandono de padre y madre, castigos sin causa y explicación. A veces se sufre todo esto, y esto también se refleja después en nuestra vida adulta, ¿verdad? En nuestra vida adulta. Y entonces, a veces tal vez nosotros como que cuando llega a la iglesia, pues llegamos todos con diferentes problemas, ¿verdad? Y diferentes necesidades. Y tenemos que comprender entonces que muchas veces hay personas pues que han sufrido también todo este rechazo. A veces hay, digamos, hay embarazos, como decimos, no deseados, ¿verdad? Y hay entonces ahí ya desde el vientre de la madre que este niño viene ya, o niña rechazada. También se puede sufrir muchas veces críticas exageradas, ¿verdad? Y también comparaciones injustas que se hacen cuando ya los niños van creciendo. Siempre hay comparaciones así que tu hermano es mejor porque tal y tal cosa, o en fin, y a veces hasta en el colegio, en la escuela, ¿verdad? Hay comparaciones. Y ahora el bullying, ¿verdad?, que está tan de moda. Y esto a veces hay niños que solo lo sufren dentro, ¿verdad?, porque no dicen nada, pero todo eso les está afectando realmente en su crecimiento y en su carácter. También hay problemas a veces cuando hay abandono del padre o de la madre, ¿verdad?, de alguno de los dos, por X o Y circunstancia, ¿verdad? A veces es porque se separaron por alguna razón, o a veces porque también a veces muere uno de los padres y los niños quedan a merced de algún miembro de la familia. También a veces se sufre porque hay castigos sin causa y explicación. A veces las mamás están frustradas por X o Y circunstancia, o están peleando con el esposo, o están, qué sé yo, y van a rematar con los hijos, van a rematar con los niños, ¿verdad? Y entonces todo eso trae como consecuencia que nos lleva realmente a desconfiar de las personas, ¿verdad? Y pensamos que todos van a proceder de la misma manera. Y muchas otras cosas más, ¿verdad? Y a veces no somos muy sensibles, y también a veces nos da miedito, ¿verdad?, al que dirán, qué va a decir las personas, cómo nos van a tratar. No queremos volver a sufrir también ese rechazo, esas críticas, o que nos dejen por un lado, ¿verdad?, a temor nuevamente a ser heridos. Y por tal razón tenemos nosotros que comprender todas esas situaciones, ¿verdad? Y esto pues tomémoslo muy en cuenta, así como miembros de la iglesia. Falta de afecto también. A veces, si tuvimos un trasfondo familiar conflictivo, o padres muy autoritarios o ausentes, y por eso no recibimos afecto y ternura, entonces será para nosotros difícil desarrollar nuestros sentimientos y expresar nuestras emociones fraternales con libertad. Y como consecuencia, esa actitud se proyecta en la falta de amor hacia nuestro Dios como nuestro Padre. Yo creo que hemos oído mucho esto acerca de, especialmente los varones, a veces cuando han tenido problemas realmente con la falta de afecto de sus padres, no sé por qué identifican inmediatamente, se identifican así como que con Dios, ¿verdad? Así como su padre. Entonces dice, mi padre me rechazó, mi padre me dejó, mi padre me abandonó, mi padre me hizo eso y el otro, y entonces como que tiene cierto temor de entregar su vida completamente a Dios también. Todo esto pues es necesario que se trabaje también en la iglesia, ¿verdad?
hay resentimientos. Si soy una persona enojada, resentida y tengo escondidas amarguras en mi alma, es necesario que nosotros todo eso lo confesemos a Dios, que no lo llevemos dentro de nuestro corazón, porque ese pecado de rencor realmente pues no va a traer nada bueno para nuestra vida. Permitamos entonces que el Espíritu Santo de Dios nos limpie de toda esa amargura y que fluya en nosotros realmente ese amor que viene solamente de Dios. Somos egoístas porque si pasamos todo el tiempo pensando solamente en nosotros mismos, pensando primero en todo, esto es para mí, lo mejor es para mí, y dejamos para los otros, no sé, lo peorcito a veces, ¿verdad? Y si vamos realmente, si vamos entonces de esta manera nosotros a proceder, sabemos que las cosas no van a salir bien en nuestras vidas, ¿verdad? Así que trabajemos en todas estas situaciones que nos hacen muchas veces ser personas resentidas, personas que damos problemas y todo, pero el Señor está ahí listo para ayudarnos. Digámosle al Señor lo que nos pasa, confesémosle al Señor todas estas cosas. Él ya lo sabe y Él espera que nosotros le digamos todas estas situaciones que están pasando por nuestra vida, porque Él nos quiere ayudar, porque Él quiere cambiarnos nuestra vida y Él quiere que seamos personas realmente victoriosas en Cristo Jesús y personas triunfadoras, ¿verdad? Y como hermanos en Cristo Jesús, nosotros debemos de ayudarnos unos a otros. Así que veamos entonces que el conocimiento de la verdad que no resulta en amor al prójimo, dice, es estéril y es superficial. Y por otro lado, el intento de amar sin el fundamento de la palabra y de la verdad se hace fluctuante y errado. Así que el conocimiento de Dios, ¿verdad? Esos son los problemas que toda persona tiene que pasar, tiene que entregar en las manos del Señor, para que Él, con su amor y con su misericordia y con su gracia y con todas las cosas lindas que tiene el Señor, va a ir cambiando nuestras tinieblas en luz. Amén. Y vamos a concluir entonces diciendo que la iglesia dejará de ser débil y llegará a ser fuerte y saludable, tanto en su vida interior como en su testimonio al mundo, cuando practique la verdad del Evangelio, cuando no se jacte del mal que no hace, sino busque relacionarse y hacer el bien al prójimo, ¿verdad? Sí. Primera de Juan 2:9 dice, el que dice que está en la luz y odia aún a su hermano, está en tinieblas. Sí. Y el 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Así que si no tenemos estas dos últimas citas de Primera de Juan, que nos habla mucho acerca del amor de Dios, ¿verdad? Trabajemos en nuestra vida en eso, ¿verdad? Porque la última dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios, porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, ¿verdad? Amén. Y entonces lo contrario es que si no practicamos eso, es que no hemos conocido a Dios, ¿verdad? Sí, por la sencilla razón de que Dios es amor. Él no tiene ningún otro sentimiento. Ajá. Más que el amor que le tiene a la humanidad y a cada uno de nosotros, ¿verdad? Ajá. Así que gocémonos. Gocémonos. Y la otra cita dice, el que dice que está en la luz y odia, porque dice aún a su hermano, está en tinieblas, porque si odia al que está a su propio hermano en Cristo, no digamos a los demás, ¿verdad? A los que ni siquiera son parte de la familia de Dios, ¿verdad? Así que trabajemos entonces. Somos una gran familia, Estelita. Somos una gran familia. Bendito sea el Señor por Amén. eso, porque nunca nos vamos a sentir solos. Amén. Siempre sabemos que Dios, que es nuestro Padre, el Padre de toda la iglesia, pues Él derrama sus bendiciones sobre cada uno de nosotros y mira que nosotros también somos bendición para la gente con la cual nos relacionamos. Amén, ¿verdad? Y que Dios nos ayude realmente para ser de esa
familias integradas, familias que se aman entre sí, familias que se sirven entre sí y familias que realmente dan mucho fruto para la gloria de Dios. Sí, amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Amén. Amén.